Buenas noches, mi nombre es Nailer Argüello. Estoy viendo actualmente estática y resistencia de materiales y a continuación voy a compartir con ustedes el resumen del proyecto colaborativo del curso. Listo, comencemos. Nos piden primero hallar hacer un proyecto con cerchas que tienen ciertas características. Nos piden que sea un terreno de 36 metros por 18 metros. Listo, de ancho, 36 de ancho, 18 de ancho, de alto. Nos piden usar cerchas con una pendiente de 15 grados y que separado de 3 metros cada cercha. Listo. Entonces para esto vamos a ubicar las respectivas cerchas. En nuestro caso nos equivocamos e hicimos con una pendiente de 30 grados. ¿Listo? Entonces vamos a exponer con 30 grados y ya a partir del segundo punto, del segundo trabajo, empezamos a trabajar con 15 grados. ¿Listo? Estas son las características del material que nos piden usar. Eh, Tenemos unos perfiles de acero y tenemos el tipo de material del cual va a ser la cercha. ¿Listo? Más adelante nos devolvemos para utilizar estas características. Listo. El número de cerchas que vamos a usar. Este lo vamos a calcular simplemente dividiendo el ancho, o sea, 36, en la separación entre cerchas, o sea, 3 más 1. O sea, conclusión, vamos a usar 13 cerchas. A partir de ese momento vamos a trabajar una cercha y los cálculos que usemos para esta se replicarán para las demás. ¿Listo? Entonces, de la cercha nos interesa la longitud inferior y superior de la longitud superior e inferior de la cuerda. ¿Listo? La longitud inferior es simplemente los 18 metros que tiene de ancho. Y la longitud superior es lo que está por encima. O sea, como tiene forma de triángulo rectángulo, de un triángulo, y todo triángulo se puede dividir en dos triángulos rectángulos. En este caso, los triángulos serían semejantes e iguales, no solo semejantes, sino iguales. Entonces, calculamos para 1 y multiplicamos por 2. ¿Listo? Entonces, coseno, despejamos la hipotenusa. La hipotenusa utilizando coseno decimos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces la hipotenusa equivale a la mitad del lado superior. ¿Listo? Del lado de la cuerda superior. Entonces multiplicamos por 2 y obtenemos el lado superior de la cuerda. Otro dato importante que debemos calcular es el área de influencia de cada cercha. ¿Listo? Esto lo calculamos multiplicando la separación por el largo de la cuerda superior. ¿Listo? Que es la que acabamos de hallar. ¿Listo? Entonces son 3 por 20.785 metros por metro en metros cuadrados. Esta sería una de las cerchas. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar a partir de esta cercha. Lo primero que debemos hallar es las medidas de cada tramo. ¿Listo? Sabemos que las bases son 3, 3, 3 porque así lo dice el ejercicio. Separamos en 3 cada una. ¿Listo? Entonces para la primera es 3. ¿Listo? Y las tres siguientes son gemelas, como el triángulo es simétrico. Entonces JI, JHI y HG son también 3. ¿Listo? Ahora, para hallar estas tres, lo que hicimos fue calcular con el coseno, calcular la larga. ¿Listo? Entonces va a ser el mismo cálculo que habíamos hecho anteriormente, solo que sin multiplicar por 2. Después calculamos una segunda mediana que va a ser de base 6 y a la grande le restamos la de mediana. Y por último calculamos la pequeña, la de 3, y a la mediana le restamos la pequeña. Y concluimos que cada una es de 3.46, todas semejantes. ¿Listo? Entonces DE, EF y GF o FG son las gemelas, entonces tienen la misma medida.
Ahora vamos a hallar los intermedios. El primero, el pequeño, el BL, lo podemos hallar por Pitágoras. El BK también por Pitágoras. El, el CK lo hallamos por arcoseno, igual que el anterior, por arcoseno no, sino por seno, igual que hicimos con coseno, solo que esta vez con seno. Y CJ lo hallamos por Pitágoras, igual que DJ. Listo, como ya tenemos todas las medidas, ya es cuestión de utilizar Pitágoras. Y concluimos estas medidas. Listo, esta sería nuestra primera parte. No, nos faltarían las cargas vivas. Listo, para hallar el cálculo de la fuerza en cargas vivas que va a soportar la cercha, lo que hacemos es un promedio del peso de una persona. En este caso decimos que en promedio una persona pesa 75 kilos. Esto lo multiplicamos por la gravedad y lo multiplicamos a su vez por el área de influencia que calculamos al comienzo. Entonces, al hacer todos estos cálculos obtenemos 45.874.0125 kilos por metros cúbicos sobre segundo cuadrado, que equivalen a Newton. Entonces, es una fuerza, entonces está en Newton la fuerza. ¿Listo? Aquí comienza la segunda parte. Lo que les decía, ya empezamos a trabajar con 15 grados. Nos dan los datos que habíamos hallado para 30, nos los dan para 15, entonces no es necesario volverlos a hallar. Listo, ya nos los dan. Igual los verificamos, pero ya están, entonces el proceso lo omitimos. El primer punto nos dice calcular los esfuerzos normales de cada una de las barras. Listo. Y presenta los valores en una tabla resumen. Listo. Entonces, recordemos que los esfuerzos normales tienen la fórmula fuerza sobre área. La fuerza que está impactando sobre el área. Listo. Entonces, la tabla de tensión y compresión la podemos hacer semejante para esta también, compresión y tensión, pero entonces no cambiamos nada, simplemente el área nos lo da el tipo de estructura. Lo que hicimos fue convertirlo a metros cuadrados, a metros cuadrados, está en milímetros cuadrados y lo pasamos a metros cuadrados y multiplicamos por 2 ya que estamos usando dos bases. Listo. Listo, entonces ya con eso concluimos que copiamos la fórmula hacia abajo y ya obtenemos todos los resultados. Unos están en tensión, otros en compresión. Listo. Ahora el segundo punto nos pide hallar la de seguridad. Listo. Tenemos que tener en cuenta que para compresión es diferente que cuando hay tensión. Listo. Entonces, es diferente compresión que tensión, así que vamos a utilizar dos fórmulas distintas. Para compresión, simplemente es este datico que encontramos aquí al comienzo, que es los esfuerzos normales divididos en los esfuerzos normales esperados. Listo, el esfuerzo normal esperado es un dato que sacamos de la tabla que mostré al comienzo. Devolvámonos para mostrar la tabla. Listo, el esfuerzo esperado en este caso va a ser 250, como podemos ver. Listo, nos ubicamos en la estructura A36 en el estructural, acero estructural A36. Listo, entonces resistencia a la cedencia. Listo, ese es el equivalente. Entonces es 250. Listo, entonces tenemos aquí ya listo, descarga. Entonces utilizamos una tablita. Ahorita con Excel vamos a hacer todos esos procesos rápidamente. Y para la tensión
lo que hacemos es carga crítica sobre carga real. Que en la carga real es simplemente la fuerza que está siendo aplicada. Que en la carga crítica viene dado por la fórmula pi al cuadrado por e por el momento de inercia mínimo dividido en la longitud de la cuerda. ¿Listo? El momento de inercia mínimo vamos a mirar entre el momento de inercia de X y el momento de inercia de Y. En este caso nos quedamos con el momento de inercia de X, ya que en sí la que está haciendo más fuerza, la que está recibiendo todo el peso, es el eje Y. En sí X no está generando ningún tipo de fuerza, entonces X va a tener el momento de inercia mínimo. ¿Listo? Entonces es 1.5 por 10 a la menos 7. Aquí lo copiamos todo seguido para hacer los cálculos y calculamos nuestro factor de seguridad. ¿Listo? Para el factor de seguridad lo que usamos fue una condicional donde si es positivo lo hallamos, si es negativo no. ¿Listo? Entonces vamos a ver que hay una condicional y para cada momento vamos a usar una fórmula. Están en la misma línea, pero gracias a una condicional, dependiendo del signo de la fila de fuerza, nos va a decir cuál de las dos fórmulas usamos. ¿Listo? Entonces, en conclusión, hallamos nuestra carga crítica. Tenemos la carga real. Hallamos nuestros momentos de perdón. Hallamos nuestros esfuerzos normales y tenemos el esfuerzo normal esperado. Usando Excel, bueno, aquí están las cargas críticas. Solo las hallamos para los negativos porque los otros no tendrían sentido. ¿Listo? Usando Excel, con una condicional, ponemos las dos fórmulas. Una si es positivo, otra si es negativo. ¿Listo? Y concluimos. La conclusión es que todas están por encima de 4. Bueno, en la presentación creo que no tomó el valor, no sé por qué, pero aquí es 3.5. ¿Listo? Por encima de 3 o por debajo de menos 3. ¿Listo? O lo que es igual, el valor absoluto de 3 mayor que el valor absoluto de 3. El mayor absoluto, en valor absoluto, ¿listo? Sin tener en cuenta los signos. ¿Listo? Entonces, en conclusión, como todas son superiores a 3 o inferiores a menos 3, no hay necesidad de hacer ningún cambio. ¿Listo? Como no hay necesidad de hacer ningún cambio, dejamos así y queda hecha nuestro trabajo. Entonces, muchas gracias por su atención y espero concluir felizmente este curso. Gracias a todos.